Ya hablamos de los bebés y los niños y vamos a hablar del hombre adulto. Y vamos a comenzar hablando de los neaniskoi. Que estos son los adultos jóvenes de 12 años hasta 40. Son considerados, y por aquí ya vimos bebés, vimos varias etapas de bebés. 2 etapas, luego vimos infantes, luego vimos jóvenes, y ahora vamos a ver, o adolescentes, y ahora vamos a ver jóvenes de 12 años aproximadamente hasta 40 años. Y la característica es que son responsables por la vida. Y es aquí donde empiezan a aprender a disponer de su libertad como un adulto. Es aquí donde se aprende también a tomar responsabilidad y riesgos. Responsabilidad y riesgos. Y un ejemplo precisamente de lo que es un neaniskoi es el joven rico de Mateo, que el día de hoy lo leyeron, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos terminaron la lectura? Levante su mano, ¿cuántos terminaron la lectura? Todo el libro de Mateo. A ver, ¿a quiénes le faltan 5 capítulos? Yo tampoco he terminado, a mí me faltan solamente 3 capítulos, pero hoy antes de acostarme voy a leerlos. Entonces, ¿los demás cómo terminaron? ¿Cómo avanzaron? ¿Verdad? O sea, tienen que empezar a tomar responsabilidad. Y esta semana vamos a leer los 4 evangelios. Y hoy nos tocaba leer ¿qué? Mateo. Todavía le queda 12 de la noche para que cumpla la meta. Todavía lo pueden terminar. Recuerde, no es una lectura de comprensión, es una lectura rápida. Estamos en una lectura rápida. Ok, muy bien. Vamos a ir a Mateo capítulo 19. El día de mañana, ¿cuál vamos a leer? Marcos solamente trae 16 capítulos. Si usted termina, se sigue de una vez con Lucas, porque Lucas y Juan sí están pesados. Son capítulos más grandes. Mateo capítulo 19, versículo 16 al 22, nos habla aquí acerca de el joven rico. Si guardan silencio, Mateo 19, versículos 16 al 22 dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Mas quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás,
no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ahora, el versículo 20 es la clave, dice, el joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Quiere decir que este joven ya estaba quizás por sus 30, desde mi juventud, está hablando desde que era Neaniskoi, porque en este momento ya él aparece como Neaniskoi y Shuro, ya un adulto joven maduro. Entonces él está diciendo, desde mi juventud he guardado todos los mandamientos, ¿qué más tengo que hacer? Pero también esta misma palabra, Neaniskoi, es la misma palabra que encontramos en Lucas 2, cuando Jesús a los 12 años está hablando con los doctores de la ley en el templo. Lucas capítulo 2, versículo 41, aquí encontramos, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Se supone que aquí en este momento Jesús ya hizo el bar mitzvah, que es lo que les dije, que es recitar de memoria toda la ley. Un niño judío a los 12 años se sabe de memoria todos los 5 libros del Pentateuco. Y entonces aquí Jesús se sabía todo eso, y Jesús también ya había leído los profetas. Lo más seguro es que aquí él ya había descubierto, a esta edad de 12 años, ya había descubierto el por qué estaba en la tierra. Él ya había descubierto un propósito, un destino eterno que él tenía, algo que tenía que hacer aquí en la tierra. Él en ese momento, recordemos, ni siquiera, falta mucho tiempo para que inicie su ministerio, pero a temprana edad, él ya había descubierto. ¿Por qué es que el día de hoy, a los 18, a los 20 años, los jóvenes no saben qué hacer? Porque no se les instruyó desde un principio. Si un joven a los 18 o los 20 años no sabe qué hacer con su vida, es porque no se le instruyó desde un principio. Sus padres no se preocuparon en descubrir para qué te dio tus hijos Dios. Ahora, los que no tienen hijos y van a pedirle a Dios hijos, pídanle con sabiduría. ¿Para qué le van a pedir hijos a Dios? ¿Estamos entendiendo? Entonces, porque si a los jóvenes se les encausa en su propósito y en su destino, desde pequeños se les enseña a tomar responsabilidad y aún a tomar riesgos, a los 20 años ellos saben perfectamente qué hacer. Pero la cultura occidental es que todavía son los 15 y no saben ni qué hacer con su vida. Todavía terminan la educación media superior, la prepa, y apenas están buscando qué hacer. Apenas quieren definir carrera, y eso ya debió haber sido desde mucho antes. Porque si un sueño se tiene desde muy temprana edad y se insiste en ello y se persiste, lo más seguro es que se cumpla. Pero si desde temprana edad no hay un sueño, los jóvenes entonces, bueno, me voy a casar a los 17 años, porque no hay un sueño, porque no hay una visión, porque no hay un propósito, porque no hay un futuro, no ven claro su futuro. Entonces, nosotros debemos de entender esta parte. Estamos hablando en cuanto a los jóvenes naturales, pero en cuanto a los jóvenes espirituales pasa exactamente lo mismo. En la juventud es donde vas a tener que tomar las decisiones más importantes.
Aquí el joven rico no pudo tomar la decisión más importante. ¿Por qué? Porque todavía amaba las riquezas. Jesús fue bien simple lo que Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Le dijo: pero aquí he guardado toda la ley, ¿qué más debo de hacer? Vende todo lo que tienes. Ahora, ¿por qué Jesús le dijo eso? No porque lo quisiera ver pobre, o no porque quien sirva al Evangelio o quien siga al Señor tiene que ser pobre, sino porque su corazón estaba en las riquezas. ¿Y qué es lo que nos dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 15? Nos dice: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Y nos habla de la gloria de la vida, que tiene que ver con las riquezas. Entonces este joven tenía puestos sus ojos en las riquezas. Y vuelvo a repetir, no era un joven de 18 años, porque él dice: desde mi juventud he guardado todo esto. Entonces quiere decir que este joven estaba dedicado a las cosas de Dios, entregado, guardando los mandamientos, pero sus ojos estaban en las riquezas. Vamos a seguir leyendo de Jesús. Versículo 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño. Ve como aquí dice 12 años, dice niño, pero es la misma palabra que es neaniskoi. Acá donde dice joven, en el joven rico, es neaniskoi y shuro, pero aquí es neaniskoi. Entonces desde los 12 años hasta los 40 años es un neaniskoi en lo natural. En Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero como no la hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después la hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos haces esto? ¿O por qué haces así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Aquí Jesús ya está hablando con revelación. Aquí él está hablando de los negocios de su padre. Y obviamente pues no está hablando de José. La Biblia nunca se refiere a José como el padre de Jesús, si se dan cuenta. Siempre dice José y su madre. Entonces chequen esto bien claro acerca de que Jesús era un joven, pero ya tenía revelación de lo que iba a hacer en la casa de Dios. Entonces vamos a ir a Primera de Juan, el versículo que les dije, capítulo 2, versículo 13 al 14. Vamos a hablar aquí en Primera de Juan acerca de los atributos de los jóvenes ishuros, de los neaniskoi y los neaniskoi ishuros. Primera de Juan, dos 13. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Aquí en el versículo 13, la palabra jóvenes es la palabra precisamente neaniskoi. Y en este pasaje Juan señala 3 atributos únicos para este cristiano. Y dice el versículo 14:
Perdón, dice, porque habéis vencido al maligno, os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Recuerda que aquí Pablo está diciendo hijitos, y está diciendo jóvenes o hijos, y está diciendo también padres. Y dice que los hijitos han conocido al Padre, pero dice que los jóvenes han vencido al maligno. Entonces, dice el 14, os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Sin duda, los jóvenes son los que más tentación tienen. Sería bueno que todos los jóvenes estuvieran acá. Sin duda, la etapa de la juventud es donde más tentación hay. Y una característica de un neaniskoi es precisamente que Dios permanece en vosotros. Dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Si estamos hablando que la palabra de Dios permanece en vosotros, es Dios mismo permaneciendo en vosotros, o nosotros permaneciendo en Dios. Y solamente si permanecemos en Dios vamos a poder vencer. Los jóvenes que en medio de tanta tentación permanecen en Dios siempre serán vencedores. Los jóvenes que no permanecen en Dios serán fracasados, o el enemigo y las tentaciones los derrotarán. Por eso es que ustedes, como padres, en lo natural, deben ayudar a sus jóvenes a permanecer en Dios, aún a rastras, negociando con ellos, pero que nunca se aparten de Dios. Que nunca se aparten de Dios. Porque una joven o un joven que conoce a Dios y en su juventud se aparta, pues el enemigo lo va a derrotar. Así que lo más importante es Dios. En la edad de la juventud, para un joven, sea un triunfador o un vencedor, como dice Juan, debe permanecer en Dios. Si alguien no permanece en Dios, ¿por qué? Porque es muy fácil que a un joven espiritual se le vuelva costumbre no congregarse, y que al no congregarse no permanezca en Dios, y al no permanecer en Dios, entonces el enemigo le derrotará muy fácil. ¿Por qué? Porque no tiene armas, no tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que nos puede ayudar a vencer. Por eso, cuando habla de jóvenes, dice: sois fuertes, y la palabra de Dios permanece, y habéis vencido al maligno. Entonces, aquí hay un principio. Si la palabra de Dios permanece, entonces vencemos al maligno. Si la palabra de Dios no permanece, aquí entonces el joven se da cuenta que todas sus batallas las tiene que pelear con la palabra. Todas sus batallas. El joven neaniskoi se da cuenta que su permanencia en Dios le asegura que Dios estará en él, y por lo tanto vencerá al maligno. Entonces dice que Dios permanece en vosotros, dice que habéis vencido al maligno, y dice que sois fuertes. Los jóvenes tienen fuerza, pero no tienen experiencia. Los jóvenes quieren hacer cosas, pero no saben cómo hacerlo. Así que entonces un neaniskoi se percata de poder y autoridad. Hay poder y autoridad. En esta etapa del proceso de madurez espiritual se identifica al individuo o al joven como un vencedor, como un vencedor.
alguien que ha vencido ya sobre la enfermedad, alguien que ya tiene disciplina, ya no le tienen que estar arreando para venir a la iglesia. Aquí es una persona ya responsable, es un vencedor. Ahora estamos hablando ya de los espirituales, ya no de los naturales. Los espirituales son vencedores, han vencido al maligno. Pareciera que en un momento dado, cuando recién nos convertimos, pareciera que el maligno se aleja por un rato, pero luego llega y llega con todo. Llega con todo. Y es ahí donde muchos se regresan al mundo. Y la única manera de ser vencedores es entendiendo esto, que la victoria no depende de la fuerza del joven, sino de la permanencia en Dios. Cuando eres joven, espiritualmente hablando, y estás tomando riesgo, y estás tomando ya responsabilidad, tú te responsabilizas ya de tu crecimiento, y precisamente Dios comienza a hablar de esto. Si Dios permanece en nosotros, la definición correcta es morar. Dios mora. Y hay más de 15 versículos en la Biblia que nos hablan de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Él habita en los corazones. Escucha esto. Él habita, pero no puede trabajar. Habita, pero no puede trabajar. Nosotros tenemos que darle permiso de trabajar en nuestras vidas. Y precisamente nos habla de vencer. Y la palabra vencer en el versículo 13 es la palabra Nike. Si no sabías qué significaba, es una palabra griega que es la diosa de la victoria, pero también significa vencedor o vencer, y es la palabra Nikao, y es como Nike o el Nike, y precisamente significa someterse. Significa permanecer contra el poder del enemigo. Permanecer contra el poder de los enemigos. Dice también que significa poder contra las tentaciones. Pues un vencedor sabe que tiene poder y autoridad para vencer todas las tentaciones con la palabra de Dios. ¿Estamos acá? Amén. Todas las tentaciones, y también dice poder para vencer todas las persecuciones. Todas las persecuciones. Y Apocalipsis nos habla de estos jóvenes y nos habla de estos vencedores. Apocalipsis 2:7 dice: al que venciere hasta el final. Aquí en la etapa de la juventud espiritual es donde nos tenemos que dar cuenta que la victoria del día de hoy debe ser la victoria hasta el final. Hasta el final. Aquí es donde ya va a haber un compromiso mayor, más duro, más fuerte. Apocalipsis 2:7. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecilla blanca, y en la piedrecilla escrito su nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Está hablando de los vencedores. Hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. 3:5. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré, esto está tremendo, y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que sí se puede borrar el nombre. Si no permaneces en Dios. No sé cómo. No te voy a decir las causas porque no están claras. Pero dice no borraré. Si él dice que no borraré, entonces quizás anteriormente a ser un vencedor sí se pueda borrar el nombre. Dice no borraré. Estamos en el 3:5. No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Una vez más, aquí habla precisamente de los Nikao, de los vencedores, de los Nike. ¡Qué tremendo! O sea, tu victoria te lleva a ser un vencedor, pero tu victoria no es en tus fuerzas. Tu victoria es porque permaneces en Dios. 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces aquí está hablando de los vencedores, todo lo que recibirán los vencedores. Hay premios para los vencedores. Versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora escuche por favor esto. Por favor, Jesús murió como Neaniscoy. Jesús murió como joven. Cuando Jesús murió, él tenía la edad de un Neaniscoy. Jesús es un vencedor. Jesús permaneció desde los 12 años. A los 30 años seguía permaneciendo. De los 30 a los 33 realiza su ministerio y muere en esta edad. Recuerden que es hasta los 40 años. Y Jesús muere como un vencedor. Por eso es que Jesús nos dice a nosotros que sí se puede. No vamos a vencer nosotros todo lo que vamos a enfrentar en nuestras propias fuerzas. Cuando llegues a esta edad adulta, a esta edad de joven adulto, espiritualmente te tienes que dar cuenta que tienes poder y autoridad, igual que Jesús, para vencer al diablo, para vencer todo obstáculo. Jesús es nuestro ejemplo de vencedor. ¿Estamos acá? Amén. Cuando Jesús nos dice a nosotros que somos más que vencedores, Él nos está diciendo que podemos vencer igual que Él. Amén. Él nos está diciendo que Él es nuestro ejemplo de vencedor. Él nos está diciendo que Él compró la victoria para nosotros. Aquí es cuando entonces, cuando viene como joven espiritual, viene una enfermedad, viene un problema, te das cuenta entonces que tú tienes el poder y la autoridad para vencer en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, esto no depende de tu edad cronológica. Ya hablamos de los Neaniscois naturales. Identifica a tus hijos, en qué edad están. Entonces, es ahí donde tú tienes
como padre que hacer algo para que ellos permanezcan en Dios. Pero también identifícate tú si estás ya como un neaniskoi, como un vencedor, que cualquier cosa ya no te mueve, que ya no te mueve nada, que ya no te dejas de congregar por nada, que ya todo es victoria, que todo lo que se presenta en tu vida ya no te importa si ya no estás aquí por el halago, ya no estás aquí por la alabanza, ya no estás por el reconocimiento, ya estás porque tienes una convicción bien clara de quién eres en Cristo, que eres un vencedor y que entonces nada te va a apartar del amor de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Así que yo quisiera que veamos acerca del adulto. Tiene tres características importantes. Número uno, tiene poca estima a las cosas terrenales. Recuerde que el joven rico tenía estima, por lo tanto no estaba maduro, todavía no. Aleluya. Amén. Entonces aquí habla de sois fuertes también. Aquí es donde el Ishuro empieza a poner oídos sordos a la censura y a la alabanza. Aquí ya no te importa la crítica de quien venga. Pones oídos sordos a la crítica, a la censura, pero tampoco estás buscando la alabanza. Entonces, pero es en este tiempo donde dejas de tener estima a las cosas terrenales y empiezas a desprenderte más, sabiendo que tu tesoro no es aquí en la tierra, está en los cielos. Entonces, es muy importante esto. Y también número 3, reconoce cuando Dios está operando. Estamos hablando aquí ya de maduros. Y precisamente los ishuros, la etapa número 5, son los neaniskoi. Y ahora vamos a ver la número 6, que son los neaniskoi ishuros. Las tres características. Ya las di. Tienen poca estima a las cosas terrenales. Pones oídos sordos a la censura y a la alabanza. Y reconocen cuando Dios está operando. Ahora bien, los ishuros son fuertes. Son fuertes. Esta es la sexta etapa del crecimiento, y es que es poderoso. Ahora, cuando hablamos de fortaleza y de fuerza, escucha bien, es capaz de resistir los ataques de Satanás. No es que va al gimnasio, no. Fuerte es que eres un hombre fuerte, una mujer fuerte, capaz de resistir los ataques de Satanás. Yo no sé si ustedes se han ido identificando, pero al final me van a entregar un trabajo donde ustedes me van a decir qué tipo, más bien en qué etapa de crecimiento se encuentran, porque esa yo no la puedo definir, esa la tienen que definir cada uno de ustedes. Y me van a dar ejemplos de por qué creen que están en esa etapa. ¿Ok? Así que antes del examen va a ser el trabajo. Recuerde que va a haber un examen de las 7 etapas de crecimiento. En cuanto terminemos, yo les digo la fecha de examen. ¿Ok? Entonces, hablando de shuros, son capaces de resistir. La fuerza que tienen, son poderosos para resistir los ataques de Satanás. Tienen poder, están dotados de poder.
O sea, ya no solo es una teoría el poder, sino saben que tiene poder. Recuerden que el crecimiento espiritual tiene que ver con ejercitar nuestra fe. Y también hemos dicho que la fe es un músculo y que este músculo se desarrolla solo si lo ejercitas. Todos tenemos músculos, pero solo el que va al gimnasio los desarrolla. De igual manera, tú no puedes desarrollar los músculos si no te congregas, si no enfrentas las cosas por fe. Tus batallas son de fe. Si no las peleas, entonces, ¿dónde está el poder? Entonces, el Neaniskoi entiende su poder sobre el maligno y la fuente de donde proviene. Pero el Neaniskoi Ishuro es aquel que ha conquistado el maligno. Escucha bien, por favor. Una vez más. El Neaniskoi entiende su poder sobre el maligno y la fuente de donde proviene, que es Dios. Pero el Neaniskoi Ishuro es aquel que ha conquistado el maligno. Por eso dice Kenneth Hagin que cuando el diablo venía, o que un día el diablo vino a su habitación, y dice que no le hizo caso. Dice que se tapó y no le hizo caso. ¿Por qué? Si en este momento el diablo a ti se te aparece o viene a tu casa, puede venir. Puedo orar que en la madrugada el diablo venga a tu habitación. Para que tú entiendas, claro que sí. Solamente cuando conoces que hay un enemigo, cuando sabes que hay un enemigo, vas a saber que tienes poder para sacarlo de tu vida. Amén. Y dice que le dijo, no me estés molestando. Y siguió durmiendo. ¿Por qué? Porque él decía y afirma en sus libros que lo único que el cristiano le tiene que ver al diablo es la espalda. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el diablo debe huir de nosotros. Amén. No los cristianos, ay, es que el diablo, ay, es que el diablo, ay, es que el diablo. O sea, parece que el diablo anda atrás de ti, cuando tú deberías de estar correteando al diablo de todos los lugares. Pero esto lo hace, ¿sabes quién? Un Neaniskoi Ishuro, uno que entiende y que tiene poder y que ha vencido completamente al diablo. Entonces, Jesús murió o venció al diablo como un Neaniskoi Ishuro. Aquí se dan cuenta que el poder que tienen lo tienen que poner en práctica. Una vez más, el Ishuro se da cuenta que el poder que tiene lo tiene que poner en práctica. Lo han puesto en práctica, porque si no pones en práctica el poder, entonces ¿para qué tienes poder? Y Mateo 3:11, cuando Juan, hoy lo leyeron también, cuando Juan está hablando de Jesús, dice, pero el que viene atrás de mí es más poderoso que yo. Esta palabra poderoso, Jesús tiene 30 años, está hablando de un Neaniskoi Ishuro, uno que sabe que tiene poder para destruir las obras del diablo. En Lucas capítulo 11, versículo 21 al 22, dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio en paz, está lo que posee. Pero viene otro más fuerte que él y le vence. Le quita todas sus armas en las que confiaba y reparte el botín. Ahora, la verdadera guerra espiritual, escucha bien, los bebés espirituales no la pueden hacer, ni los niños.
sino el diablo les da hasta por abajo de la lengua. La guerra espiritual es para los maduros, que entiendes que Dios te ha dado poder y que tu poder es más fuerte que el poder del diablo, que el poder del enemigo. Y entonces entiendes que eres más fuerte, y dice que el más fuerte vence. Él es el que vence. El diablo tiene poder, pero el poder que tiene un Neaniskoy Ishuro, un hombre poderoso en Dios, un hombre que ha desarrollado, que ha practicado, está por encima de todo. Es decir, el Neaniskoy Ishuro entiende que el diablo es una cucaracha y que está bajo su pie. O sea, es bien fácil decirlo, pero vivirlo es otra cosa. Vivirlo es otra cosa. Así que, ¿cuánto tiempo pasará en que alguien llegue a esta etapa? Pues deben ser algunos años. Y creo que todavía aquí son pocos los que ya están maduros en esta etapa. Y por último, el día de hoy vamos a ver Péteres. Péteres. P-T-R-E-S. Péteres. Y lo que significa Péteres es ha vivido con Dios. El que ha vivido con Dios. Ha vivido con Dios. Y aquí es donde vamos a ir a 1 Juan 2:14, porque cambia precisamente Juan, deja de hablar de los jóvenes y comienza a hablar de algo diferente. Dice el 14: os escribo a vosotros padres. Un pétere es un padre. Es un padre. Entonces, Pablo aquí nos está hablando que Dios quiere que lleguemos a ser padres espirituales. Padres espirituales. Dice precisamente que dice: os escribo a vosotros padres. La palabra padres es la palabra pétere. Pétere. Y significa, escucha esto, proveedor. Significa protector. ¿Estás anotando? Porque te lo voy a preguntar. Significa sostenedor. Significa vivir con Dios. Significa ganar experiencia o que tiene experiencia en muchas áreas, no solamente en una. Entonces fíjate: proveedor, protector, sostenedor, vivir con Dios, ganar experiencia en varias áreas. Y significa que ha permanecido. Que ha permanecido. Recuerden que el joven aprendió a permanecer. Y la permanencia le llevó a ser un vencedor. La permanencia en la palabra. Y aquí el Péter es alguien que ha permanecido. Aquí, metafóricamente hablando, es alguien que transmite cosas. Es alguien que funda algo. Es el autor de una familia, el iniciador de una familia, es el iniciador de una sociedad. Por eso hay el padre de la medicina, el padre de la física, porque es alguien que originó algo, es alguien que tiene experiencia. El padre de la robótica, el padre de la computación, porque lo originó, lo fundó,
es el autor. Y precisamente se dice que está en lugar de un padre y cuida de otros en una forma paternal. Una vez más, un Peter es alguien que está en lugar de un padre y cuida de otros de una forma paternal. Paternal. Aquí estamos hablando ya de un padre, de un adulto, y es a partir de los 40 años. Si tienes 30 y tantos, todavía eres un joven, pero si ya tienes 40, de acuerdo a la cultura judía, un adulto es hasta 40 años. Hasta 40 años eres un adulto. Y tenemos abuelos de 37, imagínense nada más. De 30 y tantos. Se adelantaron a la vida. En muchas etapas las vieron muy rápido. Entonces, pues no tienen la experiencia para ser abuelos. Todavía a los 40 los abuelos quieren andar conquistando muchachas y son abuelos. ¿Sí entienden por qué? Entonces, vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, es decir, Moisés que era un padre, ya tenía la edad. Ahora, se supone que aquí Moisés estaba maduro, tenía sus 40 y tantos años, tenía la experiencia, era hijo de la hija de Faraón, pero mire lo que dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. A lo mejor estaba orgulloso cuando tenía 15 años, cuando tenía 25, cuando tenía 30, pero cuando llegó a esta edad, él rehusó llamarse hijo de la hija del Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahora recuerde esto: él era un gobernante, o estaba dentro de la realeza, era un príncipe y podía escoger todas las mujeres que él quisiera, podía disponer de todo. Y dice que él a esta edad rehusó vivir en pecado. Él maduró y rehusó los deleites de el pecado. Entonces es una edad donde se tiene experiencia, donde ya no se es un joven enfrentando tentaciones, sino que Dios ha trabajado ya en la vida de la persona y le ha llevado de ser un vencedor a ser alguien que origina algo. Por eso es que en la congregación de Jalapa a los pastores no les dicen pastores, le dicen papá y mamá. Nunca les mencionan por su nombre. Y ya los que más confianza tienen le dicen ma y pa. ¿Por qué? Porque han entendido, han recibido la revelación de quiénes son ellos. Bien, y precisamente es aquí donde Moisés es un claro ejemplo de alguien ya maduro. Sin embargo, a esta edad, Moisés, con toda la experiencia que tenía, a sus 40 años, todavía mató a un egipcio. Y tuvieron que pasar 40 años más para que cumpliera su propósito. Colosenses capítulo 3,
versículos 1 y 2, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si todavía te mueve el dinero, si todavía te mueven las cosas de la tierra, todavía no estás maduro. Tiene que llegar un momento donde digas: todo lo mío es de Dios, todo lo mío es de Dios, todo lo que tengo. A tal grado que, por ejemplo, Wayne Myers dice: no tiene una casa a su nombre, no tiene ninguna propiedad aquí en la tierra, no tiene ninguna casa a su nombre. Y la mayoría estamos buscando tener una casa, pero llega un momento donde él pudiera comprar la casa que él quisiera, hasta una residencia, pero él se da cuenta, él se dio cuenta que él ya no le interesan las cosas de la tierra, nada absolutamente. Entonces dice que pone los ojos en las cosas de ¿dónde? De arriba. Recuerde que cuando él viene a predicar, o cuando lo escuchan predicar, dice que todavía no ha visto una mudanza atrás de un funeral, porque al cielo o a donde vamos después de morir, nada nos vamos a llevar. Así que no te aferres. A cierta edad tienes que hacer un testamento, un sucesor a quien le vas a dar las cosas. No hasta que me muera, dejando un montón de problemas, ¿no? Ya quita ese pensamiento. Ya ve pensando que lo que Dios te ha dado es para tus hijos. Ya ve pensando a quién vas a dejar lo que tienes. Porque eso de que hasta que yo me muera, eso es del diablo completamente. Dejan un montón de problemas, pudiendo darlo en vida. ¿Qué mejor que te dé un abrazo tu hijo o tu hija por algo que le estás dando? Porque ya de muerto, ¿cómo te agradecen? Ya no vas a recibir las gracias. ¿Ok? Hablando obviamente de las cosas materiales, pero hay mucho más cosas. Pero dice: pon los ojos de las cosas de arriba. Un maduro pone los ojos en las cosas de arriba. Y un maduro entiende que se acerca el fin de su peregrinaje en la tierra. Entiende que se acerca el fin de su peregrinaje en la tierra. Este es el último nivel de madurez espiritual. Y son pocos los que yo conozco ya en el ministerio en esta etapa. Ellos ya son padres de padres, ya son abuelos de generaciones. Entonces, este nivel está marcado por una actitud de humildad 100%. No verás a estas personas hacerle desprecio a nadie. La humildad se desarrolla tanto en estas personas que todo lo que tienen lo quieren compartir, lo quieren dar. Veo al hermano Wayne Myers, ha regalado más libros que vendido. A donde quiera que he tenido oportunidad de ir con él, regala un montón de libros. Entonces, comparten con humildad todo lo que Dios les ha dado. No hacen acepción de personas. En Mateo, capítulo 23,
del versículo 5 al 12, hoy lo leyeron también, nos habla un poco acerca de estos hombres. Pero nos habla de los que deberían ser padres y de los rabí, los péteres en la cultura judía son nombrados rabí, y los fariseos y los escribas, doctores de la ley, eran llamados rabí, pero no reunían las características, tenían todo lo contrario. Mira lo que dice, versículo 5: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias. Ya les dije lo que son las filacterias, ¿no? Es la cajita que utilizan los judíos aquí. Dice: y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí. Pero no tenían las características de un rabí. Rabí: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Lo que dice es: no busques un nombre, ten la función de ese nombre. Por decir, Willmayer reúne todas las características de un apóstol, pero él no permite que nadie lo nombre así. Él dice: ¿para qué sirve un nombre aquí en la tierra? Para nada. Mejor desempeña el oficio. Desempeña el oficio. Entonces, hay ejemplos bíblicos de péteres, y uno de ellos es Abraham. Abraham es un péter. Y de Abraham podemos darnos cuenta su fe tan extrema que tenía. Y eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 11, porque Hebreos es un libro que comienza citando a estos péteres. El capítulo 11 comienza citando a estos péteres o padres, y dice el versículo 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Un péter, escucha, obedece sin cuestionar. Abraham no cuestionó a Dios. ¿Y cuál es mi destino, Dios? Un péter obedece, así es. Ya ha aprendido a correr riesgos, ya es responsable. Dice el 9: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 11: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz un hijo aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces aquí nos damos cuenta que la fe de Abraham influenció a Sara, aunque Sara tenía 10 años menos que Abraham, pero también Sara maduró en su fe. Entonces aquí, cuando hay un péter influencia a alguien más con su fe. Y Sara en un principio no tenía fe. Por eso le dijo: mira, yo estoy vieja, mejor aquí está mi sierva, yo quiero tener un hijo de ella, punto. Yo no puedo. Versículo 12: por lo cual también de uno, y de ese ya casi muerto,
salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿De quién está hablando aquí? De Abraham. De Abraham. Uno ya como muerto, siendo de cuántos años? De 100 años. Versículo 17. Por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Pues Abraham es un hombre. Fue en su edad adulta cuando él hizo todo esto. No fue en su edad de jovencito. Es más, de Abraham no se habla de su juventud. De Abraham se habla hasta que tiene 65 años. Ahí se empieza a hablar de él. Pero a esa edad no tenía la madurez para recibir a Isaac. Hasta que llegó a 100 años. Tuvo la madurez. O sea, Dios no lo quería solamente con la madurez en años, sino espiritualmente. Y entonces Dios pudo confiarle a Isaac que era el hijo de la promesa. Y Abraham seguía creyendo en fe. Y entonces, más o menos, yo creo que como a los, no sé qué edad tenía cuando ofreció a Isaac, pero posiblemente tenía unos 110 años, cuando Dios le dijo: entrégame a tu hijo. Entonces ya estaba maduro. Dios no te pedirá un Isaac si no tienes la madurez. Así de sencillo. O sea, empiezas sacrificando poco, empiezas obedeciendo, y quizás algún día Dios te pida un Isaac. Quizás algún día. Pero para eso se necesita madurez. De acuerdo a la madurez es que Dios nos va a ir pidiendo cosas. Si nunca maduras, ¿qué te va a pedir Dios? No te va a pedir. Y hablando de Moisés, también como un Peter, en Éxodo 34, en el segundo libro, Éxodo 34. De repente muchos creen que ya están muy maduros en un año que son cristianos. Y la verdad es que no. No. Todavía falta mucha experiencia. Quieren tomar decisiones así como para casarse y todo eso, y tienen unos meses de cristianos. ¿Qué se van a juntar? 2 bebés inmaduros, jóvenes inmaduros, y luego bebés espirituales inmaduros tan jodidos. Ni cómo ayudarles, ¿sí o no? Pero si ya tuvieran unos años en el Evangelio, entonces ya podríamos entonces decir, bueno, van a permanecer. Pero si no, jóvenes que no se han casado o que están orando por una esposa, la Biblia dice: no te juntes en yugo desigual. Y no habla solamente de que no te cases con una incrédula, habla de que ella debe tener tu nivel espiritual. Si no, te las vas a ver verdes, negras, moradas, porque no hay madurez. No hay madurez. Entonces, escoge, busca ahora por alguien que tenga tu misma madurez espiritual, porque si no va a haber un montón de problemas. Y más si sabes que tienes un llamado. La persona que viene a ti debe venir para ser un complemento de ti, para ayudarte en tu llamado. Imagínate que Dios te da un llamado pastoral y que la persona con la que tú te quieras casar ni siquiera quiera saber nada de la iglesia. Entonces, error.
Ahí es donde hay que checar. ¿Ok? Éxodo 34, versículo 29. Dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Aquí estamos hablando de una madurez, que había un resplandor. ¿Por qué? Porque había vivido con Dios. Escucha esto: cuando alguien vive con Dios se nota. ¿Con quién vives tú? Cuando alguien vive con Dios se nota, porque habla de Dios, está sumergido en Dios, sumergida en Dios, busca a Dios, ama a Dios por encima de cualquier cosa. Y Pablo es otro Pedro, pero Pablo pasaron muchos años. No creen que de la noche a la mañana ya era el gran predicador. Pasaron mínimo, escucha bien, 14 años para que él predicara. 14 años para que él comenzara su ministerio misionero. Entonces, sí se necesita este tipo de madurez, porque este tipo de madurez te va a ayudar a enfrentar los problemas en el ministerio. Si no hay madurez, no, pero olvídense. He visto tantos errores en los ministerios, de gente que comienza y como llamada de petate, después de 2 o 3 años, no, yo no soy pastor, ya, cierro la iglesia. Bueno, ¿quién te llamó? El que te llamó no se equivocó. Que tú ya no quieras seguir es otro rollo. Primera de Corintios capítulo 4. Aquí Pablo está hablando de él y está hablando precisamente de sus características. Primera de Corintios 4, versículo 9. Dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. O sea, un apóstol de aquel tiempo no andaba con un carrazo y todo como andan los de hoy. Dice que eran exhibidos, sentenciados a muerte. ¿Por qué? Por causa del evangelio. ¿Por qué? Porque un apóstol era quien iba y daba origen a iglesias. Ese es un apóstol, el que da origen a muchas iglesias. Su vida es dar vida. Pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Aquí Pablo está hablando de cómo es un padre. ¿Cómo es un padre? Dice: yo soy su padre.
Yo los engendré en el Evangelio. Y puedes tener muchos ayos. La palabra ayo es la palabra maestro, o formador, o tutor. Dice, pero padre solo hay uno. Así que entonces es muy importante que reconozcamos a los padres de la fe, a los padres en la fe, que como decía la pastora el día miércoles, los honremos, sepamos honrar a los padres que Dios nos ha dado y no andemos honrando a otros por fuera. Los más importantes que Dios nos ha dado a honrar es los que Él ha puesto, los que Él nos ha dado. Entonces Pablo está compartiendo el sufrimiento de Cristo y fue devoto completamente como un siervo del Evangelio, y el Espíritu Santo lo ha madurado, no a través de cosas fáciles, sino de todo lo que acabamos de leer. Dice que lo han maldecido y él ha ¿qué? Bendecido. Entonces, llega un momento donde el joven Neanishkoy ya no se deja herir tan fácilmente, ya no toma tan en serio la crítica, pero el padre ya no le afecta nada. A un padre, a un Peter, ya no le afecta absolutamente nada y no se ofende por nada, porque entiende precisamente en el camino, Pablo caminó en el poder del Espíritu Santo y le fue dada gracia y misericordia para perseverar en muchas dificultades. Este era Pablo, este era un apóstol de ese tiempo, porque ahora cuidado con llamarte apóstol, cuidado. O sea, la verdad es que tendrías que tener el fruto y no buscar el reconocimiento, porque el reconocimiento es lo de menos. Aleluya. Amén. Y precisamente en la Torah, un Peter es cuando un hombre enseña al hijo de otro. Es decir, en la Torah se dice que los padres deben enseñar a los hijos y a los hijos de los hijos, o sea, enseñar también a los nietos. Y hay escuelas dentro de la comunidad judía donde alguien enseña a los hijos de otros y él es considerado como un padre. Y las escrituras de la Torah lo tratan como si él hubiera engendrado a los hijos, como si él hubiera. Por eso es que los hombres maduros en el judaísmo son hombres de doble honor. O sea, se les tiene que hablar con respeto, no que ahora, ¿cómo se hablan hoy los jóvenes con los señores grandes? ¿Han visto cómo se hablan? Ya no hay respeto, todo eso se perdió. Entonces es muy importante que conozcamos estas 7 etapas y nos situemos en ellas. Vamos a ir a 1 de Juan capítulo 2 versículo 15. Ya vimos el 13 y el 14. Ahora vamos a ver el 15. 1 de Juan 2, 15.
Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, un Peter ya no le hace caso a los deseos de la carne, ya no le hace caso a los deseos de los ojos y tampoco a la vanagloria de la vida. Por lo tanto, puede entonces dar vida. Un padre, la característica de un padre es que da vida. Da vida. Sus palabras son palabras de vida. A lo mejor te van a exhortar, pero lo hace con todo amor. Entonces, ahora el trabajo que ustedes van a hacer consiste, y por favor háganlo, por favor háganlo, en qué etapa te encuentras y menciona algunas situaciones en particular de por qué crees que te encuentras en esa etapa. Son 7 etapas. Menciona por qué crees que te encuentras en esa etapa y me lo van a entregar el próximo lunes. Entonces tienen 8 días para orar, para buscar. En una hoja. O sea, ustedes me van a decir ahí si lo pueden hacer bien escrito a computadora, está bien, pero no quiero hojas de cuaderno, ¿ok? No hojas de cuaderno. Y ahí ponen ustedes su nombre, su edad cronológica, su tiempo en el Evangelio, la fecha en que se convirtieron. Y después de esto, ya ponen la etapa en la que ustedes creen que están. Quizás haya características de una y de otra, pero tiene que ser una en la que ustedes creen que están. Obviamente, si tienes unos meses de convertido, no más que es un Peter, ¿verdad? Así ya todo orgulloso y muy maduro, ¿no? La verdad es que no es así. ¿Sí les quedó claro? Sí. Bueno.